Buenos días. Bueno, un gusto verlos aquí. Qué bien que han podido levantarse, sentirse fuertes y venir aquí a la presencia en este grupo tan maravilloso que presentamos la discusión del conocimiento espírita. Hoy, pues, además de darle la bienvenida y de hacerles sentir muy bien aquí con nosotros, pues tenemos la presentación de Ruth, que iba a ser Ada, pero algo pasó, así que Ruth tiene el tema, el conocimiento, si no te sirve para servir, no sirve. ¿Ves? El conocimiento es algo que se tiene para uno tomar determinaciones favorables para uno y para la comunidad donde uno vive y a su vez pues a la sociedad en general. Así que es importante, debemos aprender, debemos conocer, debemos tener mayor entendimiento de las cosas y a la vez en ese conocimiento aumenta nuestra responsabilidad en nuestras acciones y en nuestras determinaciones. Así que vamos entonces a dejar a Ruth, queda la clase abierta y gracias a todos ustedes y todos los espíritus que nos acompañan y los maestros espirituales que nos ayuden a que esta presentación sea de lo mejor. Buenos días. Bien, gracias, Laude. Y los instamos siempre a usar el micrófono cuando tengan preguntas. Básicamente la clase es para que se inspire y haga preguntas. Y las preguntas sirven no solamente para nosotros darnos un clue de qué cosas debemos reforzar, sino que posiblemente tu pregunta es la pregunta de otro, ¿verdad? Por lo general, a mí siempre me gustan los temas laicos, que no que tengan lo menos reminiscencia de la religión posible. Y este autor, José Arroyo, que ha asistido a este centro también a dar charlas, ha sido escritor en la revista de cultura espírita de la CEPA. Y él es invitado para escribir me parece que esa revista se publica cada 3 meses y tiene artículos muy interesantes. Y José es puertorriqueño, así que, y es parte de la CEPA, él preside la CEPA, ¿verdad? Y entonces me estuvo esto simple y viene al dedillo porque siempre se le dice a las personas que vienen aquí que hay que estudiar. Incluso cuando te entras en el proceso de asociación, una de las cosas que se enfatiza es que tú debes estudiar. Entender la doctrina espírita, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué es que yo tengo que estudiar? Pues todo esto que se discute aquí es para que pongas en práctica, que esa es la parte más difícil. Yo me puedo leer toda la codificación de los 5 libros, aprendérmelo de memoria. Me puedo leer cuanta revista yo encuentre espírita en el mundo, pero si a la hora de la verdad, en el momento del aprendizaje, no actúo como espírita, ¿para qué me sirvió? Para nada. Los otros días alguien me dijo, ay, es que ser espírita es tan difícil, y yo le digo, ¿por qué? Pues estaba furioso, estaba reaccionando como, ¿verdad? Pues porque todo lo que me has dicho no debo dar paso a esta rabia que tengo. Bueno, pues en eso consiste, no es que no te vaya a dar coraje, no es que no te vayas a indignar, es cuánto tiempo tú pasas en ese sentimiento. Y si tú eres capaz de volver a enfrentar la persona que te provocó todo eso y pedirle perdón. Mira que pedir perdón es difícil muchas veces, porque a veces uno siente que dice, no, yo no soy culpable. Pero cuando tú pides perdón, eso abre una puerta a una conversación que es lo más importante, ¿verdad? Así que el conocimiento que adquirimos aquí, si no te sirve para servir, no sirve. Si no te sirve para al menos transformarte, no sirve. ¿Para qué lo vas a estudiar, verdad? Así que están invitados a comentar, a preguntar y a añadir lo que quieran. Entonces, lo único que edité fue el primer pajafito porque me parece como que lo complicó.
en la forma de la sintaxis, yo lo que hice fue que cambié la sintaxis y lo demás lo dejé tal cual él lo escribió, ¿verdad? Entonces dice que el espiritismo propuesto por Allan Kardec, y ya ahí te va diciendo que a pesar de que es un solo espiritismo, hay muchas vertientes dentro del espiritismo. De tal manera que si tú escuchas a Divaldo Franco o a Chico Xavier o a Trincado, que es espiritista, vamos a ver diferentes versiones, ¿verdad? Este centro es kardecista. Dice, estudiado de manera laica, eso significa que no se debe permitir ningún contacto con ninguna religión, ¿verdad? Y racional, donde todo se pasa por el crisol del razonamiento, ¿verdad? Corta de raíz la ilusión de convertir el conocimiento, la doctrina correcta, el credo es la creencia, ¿verdad? Y la teoría en salvoconducto hacia una supuesta superioridad espiritual. Entonces ahí nos enfrenta a un hecho que ocurre muchas veces donde la persona tiene mucho conocimiento y se siente superior a los demás. Y ese sentimiento puede permear aquí cuando tal vez nos comparamos con algún religioso. Ah, no, yo soy superior. ¿Por qué? Porque yo soy espiritista. Y no necesariamente es así. Tenemos otro tipo de conocimiento, pero ese tipo de conocimiento lo aplicamos en la vida diaria como se supone que lo hagamos, ¿verdad? Dice, a lo largo de la historia de las ideas religiosas y filosóficas, entendiendo que el espiritismo que estudiamos aquí no es religioso, es laico, ¿verdad? Y más bien es una filosofía de vida que te ayuda a entender por qué estamos aquí, por qué ocurren las cosas que ocurren, ¿verdad? Y cuál es mi aportación a la humanidad. Aparece siempre esta tentación de querer tener la superioridad y eso tiene que ver con el ego, ¿eh? Porque nos creemos superiores porque tenemos un conocimiento, ¿verdad? Así que esa es la propuesta de él, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos con este conocimiento? Dice, ¿influye el conocimiento del espiritismo en la duración de la turbación? La turbación es cuando muere, desencarna, y ese periodo que ya está sin cuerpo físico, donde los espíritus se enfrentan a una realidad que no entienden, ¿verdad? E influye ese conocimiento, dice, de ese periodo de desajuste y reorientación tras la muerte del cuerpo físico, y eso aparece en el libro de los espíritus, en la página 165. ¿Qué piensan? ¿Influye ese conocimiento? Se supone que sí, ¿verdad? Porque ya lo lleva, ya aclaraste que el cuerpo físico es lo que se muere, el espíritu sigue muy vivo. De hecho, los espíritus que se presentan allí no saben que no tienen cuerpo físico, ¿verdad? A veces llega el espíritu diciendo, ¿y quién es ese que está en esa caja? Ese no puedo ser yo. ¿Cómo es posible que yo esté en esa caja si yo me siento tan vivo? Pues porque sigues vivo. Lo que no tienes es cuerpo físico. Así que se supone que el conocimiento, pero más que el conocimiento es cómo yo apliqué día a día ese conocimiento con la gente que me rodea. ¿Cómo lo apliqué? ¿Verdad? Dice, el saber aligera la confusión inicial. ¿Ves? Cuando empieces a hablar con la gente alrededor y nadie te haga caso, a menos que sea medium, digo, algo raro está pasando aquí, ¿verdad? Dice, aunque la verdadera condición del espíritu resulta no solamente del conocimiento y la educación, resulta del conjunto de sus actos, es lo que hacemos a diario, ¿verdad? Disposiciones y hábitos morales. Y esos hábitos morales se van adquiriendo y se van aprendiendo en muchas ocasiones con sufrimiento. Cuando ya tú lo entiendes y lo incorporas a ti mismo, ¿no? Tienes unos hábitos diferentes. Y tú puedes ver personas que literalmente viven en la guerra, como la clase que dio Camilo la vez pasada, y están en paz. ¿Cómo es eso? Estamos en una guerra y tú estás en paz, tranquilo, porque has aprendido a incorporar unos hábitos morales, ¿verdad?
No nos salva lo que sabemos, ojo, sino lo que somos. Para Kardec, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Y tú eres tú desde que, fuiste creado o emanaste de ese fluido cósmico universal. Siempre eres tú. Encarnación tras encarnación. En esta naciste hombre, en esta naciste mujer, en este negro, en este blanco, en este esclavo. Siempre eres tú. ¿Qué es realmente lo que cambia? ¿Verdad que vamos cambiando? Que no eres el mismo cromañón, ¿verdad? De hace millones de años atrás, o no eres el mismo, ¿cómo se llama? Humanoide, ¿verdad? Que antes de ser cromañón, hemos cambiado. Hemos adquirido unas virtudes. No es que nadie nos las regaló, ese nene no nació bueno, Dios mandó ese nene tan bueno, no, eso le ha costado mucho trabajo. Son virtudes que hemos adquirido con mucho esfuerzo, ¿verdad? Igual que los defectos de carácter están allí porque en algún momento de la historia de la humanidad fueron necesarios. Pero ya no se necesita gente tan egoísta y tan orgullosa. Se necesita gente más humana, ¿verdad? Más comprometida con el resto de la humanidad. Dice, desde una mirada libre pensadora, y eso es lo que se supone que seamos nosotros, pensamiento libre, que no te quedes con lo que se discute aquí, sino que busques más información, ¿verdad? Que encuentres cosas que digas, mira, eso no es lo mismo que dijo fulano en la clase tal. Y lo traes, porque la discusión promueve ese tipo de razonamiento. Progresista y humanista, eso es lo que se supone que es el espiritismo, por lo menos en este centro, ¿verdad? Esta tesis no degrada el conocimiento, ¿verdad? Es lo que él plantea, ¿verdad? Lo pone en su sitio como instrumento valioso, o sea, que educarse es importante, pero insuficiente sin la obra interior y social del bien. Si yo sé mucho y juzgo y te señalo todos los defectos de carácter, pero yo no trabajo conmigo mismo, no hago nada, ¿verdad? Ay, es que yo soy así. Ok, pero ¿y cómo puedes cambiar? Se hace cuesta arriba porque uno es su peor enemigo, pues. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? Dice, que nos sirva para orientarnos y no para ascender, porque tú no subes en la evolución estudiando mucho, es actuando, aplicando ese conocimiento al diario vivir. Comprender anticipadamente la muerte como un tránsito y el mundo espiritual como una continuidad de la vida podría disminuir el aturdimiento, ¿verdad? Si tenemos eso claro, esta existencia va a tener un final, por más que te pongan, como hacían los egipcios, en una cámara, ¿verdad? Y con embalsamamiento, el espíritu no va a volver a ese cuerpo, ya aquello pasó. Así que esa muerte, lo que llamamos muerte, que lo que muere realmente es el cuerpo físico, es una transición, no es el final, ¿verdad? Y que hay un mundo espiritual que se supone que pasemos allí más tiempo del que pasamos terrenalmente, ¿verdad? Quien sabía a qué atenerse se adapta con mayor rapidez. Y por experiencia, hablando con los espíritus, me doy cuenta que aquel que se hacía llamar ateo tiene mejor forma de entender eso que estamos hablando. Cuando la persona está fija en una creencia, como dice Nelson, la creencia te hace esclavo y no te deja ver más allá, porque hay muchos espíritus que se han quedado esperando lo que le decían en la iglesia, ¿verdad? Y no hay, ¿verdad? No hay campana, no hay nada, y se quedan ahí específicamente para que los vengan a buscar, ¿verdad? Comentarios hasta allí. Dice, pero ahí se detiene el privilegio de saber. La posición ulterior no es premio académico, o sea, no estés esperando un premio por todos los libros que te leíste, ¿verdad?
sino expresión de la densidad ética que el Espíritu amasó en sus días. ¿Cómo es que actuamos día a día? Y como Ada siempre dice, el laboratorio principal es el de la familia, ¿verdad? Y la familia no necesariamente está compuesta por espíritus afines, sino que obligadamente hay espíritus allí que vienen a reparar y se supone que surja el amor, ¿verdad? En otras palabras, lo que nos ubica no es lo que sabíamos, sino lo que hicimos de bien con lo que sabíamos. ¿Ves? Es como cualquier profesión que tú estudias. Tú puedes tener un doctorado en enfermería o ser doctor en medicina con una subespecialidad. Puedes ser maestro con un doctorado. Pero, ¿qué hiciste con esa profesión? ¿A cuánta gente ayudaste? ¿O era solamente el dinero lo que te motivaba? ¿Verdad? Es lo mismo, ¿eh? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? La obra cardesiana lo reitera en otros pasajes. La jerarquía espiritual no reproduce los rangos sociales ni las clientelas ideológicas de la tierra. En otras palabras, yo puedo haber sido la gobernadora o el gobernador de X país o el presidente de X nación, pero eso no significa que cuando desencarne vaya a ocupar una jerarquía de un espíritu superior. Nada tiene que ver, ¿verdad? Yo puedo haber sido, qué sé yo, obrero o bien pobre, ¿verdad? Y en el mundo espiritual haber alcanzado un nivel diferente. De hecho, hay una historia que no recuerdo si es de Divaldo o de Chico Xavier, donde esta persona que presidía este centro, pues pensaba que por ser presidir el centro iba a alcanzar cuando desencarnara un lugar prominente y allá encontró al que era, al que era, trabajaba para él, era obrero para él y brillaba. Y él dice, pero ven acá, ¿por qué tú brillas y yo que presidía este lugar no brillo? Pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con haber sido presidente de X o Y lugar? ¿Solamente acumuló conocimiento o lo aplicó esos conocimientos a donde, el lugar donde vivía? ¿Verdad? Habla allí. La jerarquía es espíritus inferiores, espíritus buenos, es hasta llegar a lo más espíritus puros, ¿verdad? Esa es la jerarquía. Ajá. ¿En base a qué es que se van formando esas jerarquías? Digo, nosotros no lo sabemos, ¿verdad? No, no, es que Porque, los porque espíritus, y buena pregunta, esa jerarquía contestó la pregunta o espíritus cuando Kardec estaba haciendo los libros y faltaron. O sea, obviamente fue un primer intento para tratar de clasificar los espíritus en si son espíritus buenos, si son espíritus superiores, si son, ¿verdad? Si son espíritus que le gusta mentir, todas esas cosas. Y está en base a cómo se comporta en el mundo espiritual. Es un espíritu que no necesita reconocimiento y viene a ayudar todo el tiempo, que sabe que no necesita recompensa. Es un espíritu que viene vengativo a querer castigar a los que le hicieron mal, entre comillas. Esa es bajo observación, se forman esas categorías que yo entiendo que dentro de cada categoría hay más subdivisiones, ¿verdad? Pero lo que él quiere decir es que tú puedes haber sido el Papa, digamos, ¿verdad? Que el Papa ahora se considera lo máxima eh, personaje ¿verdad? Lo máximo. Sin embargo, en el mundo espiritual es un espíritu común y corriente. ¿Eh? Tal vez como tú o como yo, tal vez bondadoso dependiendo de cómo haya hecho su papado. ¿Eh? Así que la jerarquía de la tierra no va a ser la misma que la jerarquía allá. No es que, ay, el nenito murió y se convirtió en un ángel. Ay, mi mamá era tan buena o mi papá era tan bueno que se convirtió, era un ángel que ahora me cuida desde el cielo. No, eso no funciona de esa manera. ¿Verdad? Entonces seguimos. El mérito es moral y se mide por el bien efectivamente realizado.
por la rectitud intencional, por el deber cumplido sin ostentación, por la fraternidad practicada. Eso es lo que nos vamos a evaluar. Y al final de cada existencia uno evalúa. Ahora, ojo, y si tú fuiste el instrumento y aceptaste ser el instrumento para que un pueblo completo pasara por una experiencia de aprendizaje, digamos Hitler, ¿verdad que todo el mundo le echa la culpa a Hitler? Pero Hitler tenía también sus condiciones emocionales no resueltas y para mí que tenía algo de psicosis, ¿no? De que quería ser grande. Pero ¿quién lo convirtió en ese monstruo? ¿Quién? Él no nació monstruo, lo convirtieron todos los que lo instaron a ser así, ¿verdad? El mismo pueblo que lo idolatraba. Entonces, si tú coges una mente media enferma y lo pones como un Dios, ¿cómo va a actuar? Como el Dios que se cree. Pero si tú eres el instrumento para que eso ocurra, eso puede pasar, ¿verdad? Así que cada cual con lo que le toca vivir. En el ítem 642 del libro de los espíritus dice, no basta no hacer el mal, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Es preciso hacer el bien con conciencia, porque muchas veces decimos, es que yo te hice bien, yo lo hice todo por su bien, ¿verdad? ¿Han escuchado algunos papás que todo lo hicieron por su bien y los hijos salen rebeldes, con coraje, porque el bien realmente era cuidarlos sin nada material, o sea, sin fomentar lo material? Porque hay papás que trabajan y no tienen tiempo y le compran todo lo material y ellos piensan que lo están haciendo bien, ¿no? Hay que evaluar eso de qué es realmente hacer el bien. Como cuando los papás vienen y le hacen la asignación a los hijos para que salgan bien en la escuela, pero eso es hacerle bien, eso es dañar al muchacho, ¿verdad? Esa es la cuestión. Dice, en el ítem 886 dice, la caridad en el sentido evangélico es benevolencia, hacerlo con bondad, indulgencia y perdón. En el ítem 918 dice, el método práctico de mejorarse es el examen de conciencia cotidiano, todos los días. Tú analiza. Cuando al día, hay días que pasa chilling el día sin problemas ninguno, pero hay momentos que te enfrentas contigo mismo y cómo tú reaccionas. Es que aquel me ofendió, ok, aquel dijo, pero la pregunta es, ¿por qué te ofendiste? Y eso hay que evaluarlo. ¿Por qué me ofendí tanto? ¿Por qué me dio tanto coraje? ¿Qué todavía hay en mí que no he cambiado? Todas esas preguntas hay que hacérselas y procurar haber un cambio, ¿verdad? No hay castas de eruditos que presten atajos. No es que por más que tú estudies o seas el mayor en X filosofía, un X te va a ayudar a que tú trasciendas a un nivel evolutivo más alto. No te corresponde a ti pasar la zarza y el guayacán para que tengas un aprendizaje y puedas evolucionar. Conocimiento versus conversión ética. Dice, ¿qué es conversión ética? Es del diario vivir, ¿verdad? El conocimiento doctrinario puede convertirse paradójicamente en una coartada. Lo invocamos como distintivo, pero no nos transforma. Y ahí tú tienes personas que constantemente citan a Kardec con todo, como si fuera el versículo de la Biblia, todo exactamente. Pero a la hora de la verdad no se ha transformado. La persona no se ha transformado, ¿verdad? Dice, quien toma el espiritismo como sistemas de ideas y no como disciplina de vida, corre el riesgo de adornarse con conceptos mientras perpetúa viejos egoísmos, ¿verdad? Sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Dice, Kardec no sustituyó sacramentos por terminologías, sustituyó ritos y dogmas por responsabilidad y autonomía.
cuán responsable soy hoy día de las cosas que he vivido. Ya no le puedo echar la culpa a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni al diablo, ni a nadie. ¿Ves? No, y peor aún, hay gente que le echa la culpa a los espíritus obsesores. Pero la pregunta es, ¿por qué los espíritus obsesores siguen atacándote? ¿Qué todavía falta para que tú cambies? Porque tú eres quien sigues atrayéndolo, ¿verdad? Así que eso hay que mirarlo todos los días, día a día. Desde la perspectiva laica y libre pensadora, serenidad, desapego, ¿verdad? Que siempre nos enseñan desde chiquito, esto es mío, esto es mi casa, esto es mi familia, este es mi auto, ¿verdad? Lo tenemos ahí arraigado. Dice, filantropía, que es ayuda al prójimo, y amor. Esos son los vectores que te ayudan a la maduración, a crecer, a creer. Dice, maduración, creer, no exige uniformidad ritual ni adscripción institucional, exige coherencia. En las diferentes religiones te enseñan a creer, yo creo, ¿verdad? Aquí no es creer, aquí es entender, aceptar una realidad y decidir un cambio. Si la muerte nos despoja de máscaras, como nos recuerdan las conversaciones mediúmnicas serias, la única credencial que atraviesa el umbral es la calidad de nuestras intenciones y las obras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la intención? ¿Verdad? En términos filosóficos, el conocimiento es condición disposicional, nos prepara. O sea, tú conocer te prepara, ¿verdad? Pero no determinante, no garantiza sin la conversión ética del carácter. O sea, volvemos, leerte todos los libros de la codificación, saberlos de memoria, pero a la hora de la verdad no has cambiado absolutamente nada. Dice, el pensamiento modela la existencia. Eso lo hemos dicho tantas veces. Cuidar los pensamientos, de cómo ese pensamiento atrae, ¿verdad? Y inclusive tus pensamientos te pueden enfermar. Eso está demostrado, ¿verdad? Dice, el espiritismo afirma que el pensamiento es fuerza organizadora. Con él creamos hábitos, orientamos decisiones y establecemos sintonías. Y eso hay que cuidarlo a diario. ¿Con qué tú te estás sintonizando día a día? Es el miedo a equivocarme, todo lo que hacemos. Por eso es que dice analizar todos los días a ver con qué nos hemos conectado. No se trata de pensamiento mágico, sino de higiene moral del querer. Un pensamiento altruista y sereno no suprime el dolor, o sea, no, tanto que ayudó, lo han escuchado, tanto que ayudó al prójimo y mira cómo terminó con un cáncer. ¿Lo han escuchado? Una cosa no va con la otra, ¿eh? Dice, pero reconfigura nuestra forma de estar en él. Produce en el ser hábitos de lucidez y acumulados benevolencia, sé que vuelven espontáneamente automáticos. Son los hábitos, no los eslóganes espiritualistas de moda, los que graban en el espíritu. Tú puedes aprenderte de memoria todos esos eslogans o de todas esas citas espirituales, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que tienes grabado en tu espíritu? Ah, y recuerde algo, lo que se grabó en el espíritu, en el alma, no viene de hoy, no viene desde que naciste, viene desde muchas existencias anteriores. Y aunque en el espiritismo se habla de que hay un olvido del pasado, tú olvidas lo general, pero no se olvida la culpa. Y muchos seres traen un remordimiento y una culpa que le ha dominado la vida en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que eso hay que sanarlo y eso hay que buscar sanarlo, ¿verdad? Esas cosas del pasado que quedaran mal grabadas en el espíritu. Esta escritura de nuestros actos en nosotros mismos es la que decide tras la muerte la afinidad de compañía
y la limitación o amplitud de la visión. Desencarné, ¿a cuál grupo voy a estar unido? Pues al que es igual que yo, ¿verdad? Quien construyó simpatías con el bien, con la justicia, con la humildad, encontrará con facilidad a los que vibran en la misma longitud de onda moral, ¿verdad? Y hay espíritus que narran, yo lo he venido a buscar, pero no me hace caso o no me ve. ¿Por qué? Porque no están vibrando en la misma sintonía. Quien cultivó la indiferencia o la malevolencia demorará en iluminar su horizonte, no por castigo eterno, sino por miopía adquirida y voluntaria. O sea, no te dejan ver, ¿verdad? Muchas veces después de un trabajo de desobsesión, entonces el espíritu logra ver aquel que hace tiempo quería ayudarlo a trascender y pues lo acepta, lo puede ver, lo puede mirar, ¿verdad? Lo reconoce. Altruismo, que es la expansión del yo. El altruismo no es una negación del yo, sino su expansión. Incluyo al otro en el círculo de mis preocupaciones. No es que lo ayudo olvidándome de mí, sino que lo incluyo como si fuera parte de mí. En ética espírita, el altruismo rompe la clausura del interés propio y descentraliza la descentralización mirada. Tiene estas repercusiones espirituales: ensancha la conciencia, despierta empatías sensibles y disuelve prejuicios. En la vida extrafísica, o sea, en el mundo espiritual, donde la apariencia no protege esa amplitud del espíritu, equivale a claridad, a lucidez, a un sentido de plenitud indescriptible, ¿verdad? Y por eso es que hay espíritus que logran que los demás los reconozcan como luz, como una luz, ¿verdad? Y hay otros que a pesar de que han estudiado espiritismo, se quedan oscuros, ¿verdad? Así que es el qué yo hago con eso, ¿verdad? ¿Qué hago con ese conocimiento y qué hago con la manera que ayudo a otros? ¿Verdad? Dice, si te gustaría conocerte a ti mismo o realmente te recomiendo un ejercicio diario, pregúntate al final del día, ¿pude hacer un bien sin esperar gratitud o reciprocidad? ¿Verdad que mucha gente dice, mira, vaya, le hice este favor y ni gracias me dio? No importa, usted lo hace y ya, no importa. Dice, tuve oportunidad de elegir el bien de otro sobre mi comodidad. Hay decisiones que hacemos a diario que son incómodas, ¿verdad? Donde tú afrontas una realidad que va a ser para ti difícil y tal vez una prueba difícil, ¿verdad? Estas preguntas no son autoacusación ni estímulo de culpa, sino métricas del crecimiento. En unas ocasiones habrá respuestas satisfactorias y en otras no. Hagamos un esfuerzo consciente porque la mayoría de los días las respuestas sean gratas. Así que va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, serenidad, fuerza callada. Dice, la serenidad no es pasividad, es cordura activa. Implica gobernar impulsos. Es como gobernar o calmar qué sé yo, el león que tenemos dentro, la bestia que tenemos dentro, que sale a cualquier provocación. O sea, somos humanos, ¿verdad? Pero ¿cómo salió la bestia en ti? ¿Salió que mató al otro o te calmaste y le dijiste ciertas cosas, pero te calmaste y no llegó la sangre al río, ¿verdad? Entonces em, dice, implicar gobernar impulsos, habitar el tiempo sin prisa interior, sostener el juicio en la contradicción. La persona serena escucha mejor y decide con menos vanidad. En el plano extrafísico, la serenidad abre canales de percepción, acorta la turbación y facilita la adaptación. Si la impaciencia desordena el pensar, la serenidad trae orden. ¿Eh?
Dice, te recomiendo una pausa durante el día. Trata de observarte, observar lo que haces y lo que piensas y recuérdate, me merezco un momento de serenidad. Tienes que sacarlo, sea cuando sea. No es seguir en esta lucha diaria, no. Tienes que poner pausa, ¿verdad? Me tomaré un momento de serenidad. Este momento de serenidad me ayudará a sintonizar con mi fortaleza interior y me podrá en la onda para percibir a los buenos espíritus que me rodean y me aman y me inspiran. Tómate unos minutos para serenarte. Y como hemos dicho que uno se calma, algo que el boricua no le enseñan, aunque en la escuela yo creo que se lo están enseñando a los nenes ahora, respirar, respirar profundo, ¿verdad? Unos minutos, no es que estés las mañanas enteras tiras un caucho ahí haciendo nada, es unos minutos conscientes para serenarte, ¿verdad? Y poder sintonizar y conectarte con los buenos espíritus. Desapego es para el uso responsable, no para el repudio. Dice, el desapego no demoniza los bienes ni las condiciones sociales, relativiza su valor. O sea, no es que vamos a vivir en una cueva aislado del mundo, no, no, no. A eso no se refiere el desapego, ¿verdad? El desapego es la vacuna contra la idolatría del tener. Yo lo quiero todo, todo, todo. Yo lo quiero comprar. No. Dice, desapego es usar sin anclarnos espiritualmente, disfrutar sin esclavizarnos y hasta perder sin derrumbarnos. No es malo perder. Esa asignación la tengo con mi nieto que no le gusta perder. Empate, quedamos empate, no, no, perdí. Pero en eso se basa, dice. eh, Tras la muerte, el desapego actúa como ese sentido de flotar, de sentirnos livianos. Quien no está atado se eleva con facilidad y se mueve entre dimensiones con agilidad. Quien se enreda en mil dependencias afectivas, porque no solamente en lo material, es a las personas, ¿verdad? O materiales se resta libertad. No es castigo, es simple causa y efecto. Y eso lo debemos practicar ahora que tenemos conciencia, el desapego, ¿verdad? Que es difícil. Dice, puedo y ocasionalmente debo confrontarme de manera directa para crecer. A veces solo requiere preguntarme, qué objeto o qué relación o estatus me roba libertad interior? ¿Qué me impide decir puedo vivir también sin esto? A veces acumulamos sin necesidad, pero no soltamos por costumbre. No se trata de renunciar a todo, sino interminantemente no depender de nada, ni de nadie. ¿Verdad que muchas veces decimos para ser feliz necesito a esta persona o necesito tal cosa? ¿Verdad? Por eso es que vienen muchas experiencias de huracanes que te destrozan la casa, de tornados, de terremotos. Y la pregunta es, ¿cuál es el aprendizaje de todo eso? ¿Podemos seguir viviendo sin eso? Sí podemos, ¿verdad? Algunos sufrirán más que otros, pero ¿verdad? Eso es otra cosa. Dice, filantropía, el bien estructural. Dice, la filantropía, entendida en sentido amplio, no solo de la donación de recursos, sino creación de las condiciones, es caridad organizada, busca causas además de síntomas. En otras palabras, hubo un huracán, digamos, cogemos a Jamaica, que fue la última que sufrió ese embate. Ok, no es solo llevar suministros de primera necesidad para que se estabilicen, sino también hay que ayudar a personas que son diestras, ¿verdad? En reparar energía eléctrica, reparar los techos, enseñarles a ellos cómo hacerlo. Porque si le llevamos solamente alimentos y agua, no resuelve el problema a largo plazo, ¿verdad?
Y yo creo que por eso es que nosotros pasó tanto después del huracán María, porque eran suministros, pero nadie se puso a enseñar en cómo arreglar un techo, ¿verdad? O arreglarlos entre todos. O sea, hubo mucho dar cosas materiales, pero no hubo la manera de crear unas condiciones diferentes. Y como siempre estamos pensando que los del otro lado es que nos vienen a resolver, pues aquí estamos todavía en la misma julepe de energía eléctrica, ¿verdad? El espíritu progresista del espiritismo la celebra. No basta aliviar, es preciso transformar, ¿verdad? Obras que alfabetizan, o sea, enseñarle a la comunidad a leer y a escribir, ¿verdad? Que lo saque de ese estado. Que mejoren el hábitat. ¿Cómo logramos mejorar? Si ya el agua de la costa se está metiendo a esta comunidad, no es hora de orientarlos para que salgan de esa comunidad y ya, porque no pueden luchar con la naturaleza, ¿verdad? Dice, que abren acceso a salud y cultura, que promueven justicia, hacen bien, pero también enseñan a hacer el bien. Y se acuerda el proyecto hermoso de las comunidades especiales. Y ¿verdad en lo que lo convirtieron? Porque hubo alguien que, mira, quería el dinero y algo bonito se convirtió en otra cosa, ¿verdad? Por el egoísmo de ciertas personas. Pero las comunidades especiales era eso, empoderar a la comunidad para cuando hubiese un evento, ellos mismos pudieran darse ayuda, ¿verdad? Rápida. Esta arquitectura del bien se inscribe hondamente en el espíritu como cooperación lúcida. Yo lo estoy haciendo conscientemente sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Rechazar las oportunidades de servir por un autojuicio vano de evitar el asistencialismo que humilla y genera dependencia. A veces puede ser una excusa para no solidarizarnos. La conciencia lo resiente y el espíritu vive las consecuencias. O sea, que no es solo ayudar, es lograr que esa persona aprenda a ayudarse a sí misma, ¿verdad? Una manera equilibrada de trabajar nuestro autoconocimiento al involucrarnos en actividades solidarias es preguntándonos, ¿qué arregla hoy? ¿Qué previene mañana? Ese doble foco evita sentimentalismos estériles, ¿verdad? Hay muchas comunidades en África que no reciben agua. Basta solamente con llevar agua embotellada o llevar agua. No, hay que, siempre hay una mente privilegiada que se inventó cómo poder capturar el agua del rocío. Pero la ayuda a eso, ¿cómo yo transformo esa comunidad que necesita el agua, en vez de yo llevarle todo el tiempo, en cómo ustedes lo pueden hacer para ser sustentables, ¿verdad? Eso es lo que se requiere, ¿verdad? Dice, amor, fuente unificadora. Dice, el amor no es mero afecto, es intención hacia el bien del otro porque es otro. El amor, cuando se hace hábito, nos reconcilia con el mundo. Vemos mejor, señalamos menos, ya no estamos diciendo la culpa del otro y servimos más. En el lenguaje ético asumido por Kardec, el amor condensa la ley moral. En la vivencia espírita, amar es conocer a través del bien, siendo esta una forma superior de inteligencia que comprende sin humillar. Así que en cada uno de nosotros hay amor que dar. Lo que pasa es que muchos no han tenido la oportunidad de encontrarse con ese amor y presentan la cara hostil, ¿verdad? De agresividad. Pero cuando vas trabajando con los grupos, especialmente cuando uno es maestro, ¿verdad? Se da cuenta de las carencias que tienen algunos niños y por eso se comportan mal, ¿verdad? Porque están llamando la atención. Así que llegar a ese punto es importante, ¿verdad? Dice, si no tienes la costumbre de identificar como actitudes amorosas todo lo bueno que haces y piensas, no te angusties. Simplemente llámalas con sus nombres, con sus símiles,
con sus apodos, con sus sustantivos, pero ve integrando en ti la aceptación de que todas ellas son demostraciones de amor. Que la gente piensa que el amor es solo, ¿qué? Decirlo, te amo, ¿no? Pero es que eh, a veces alguien necesita algo y tú ni siquiera tienes que verte, está allí, ¿entiendes? Son muchos detallitos que se pueden hacer sin estar diciendo todo el tiempo te amo, te amo, te amo, sino es más las actitudes que tengas con eso. Dice, objeciones y malentendidos comunes, pero conocer la doctrina ya es un bien. Cierto, conocer bien orienta. O sea, la base del estudio te ayuda a tomar decisiones mejores, vamos a decirlo así. Evita fanatismos, educa la conciencia, disipa supersticiones, abre al sentido del deber. Pero el conocimiento solo gana eficacia cuando se vuelve acción. Saber de nutrición no alimenta a nadie. Dominar tratados de ética no nos vuelve justos, ¿verdad? Vamos a suponer que en la próxima encarnación yo soy nutricionista. De hecho, ya yo lo declaré, no sé en qué país nazca para poder estudiar, pero si mis conocimientos nos sirven para ayudar a otros, y yo no decirle, sino enseñarle cómo hacerlo, pues no sirve de nada, ¿verdad? Kardec insiste en la operatividad moral, hacer, ¿verdad? La ley divina está en la conciencia, no en la biblioteca. Qué difícil. Dice, para el espiritismo, el bien cuenta por su intención y su fruto. Una persona sin credo, o sea, que no tiene creencias, que obra con rectitud, siembra en sí misma las mismas causas y cosecha idénticos efectos que un creyente honesto. Así que nadie nos quita que tengamos la oportunidad de trabajar con diferentes grupos, aunque no sean espíritas, punto. Si le están haciendo el bien y no están llamándole la atención para recibir aplausos y fotos para ponerlas en Facebook, pues mira, todos somos parte de ese todo, ¿verdad? La ley moral no depende de la etiqueta confesional. La fe esclarecida ayuda, da movimiento, ¿verdad? Sentido y perseverancia, pero no privatiza la virtud. O sea, las virtudes no son del espiritismo, están en toda filosofía y en toda religión, ¿verdad? No hay que ser muy evangélico o tener a Jesús en cada mención para ser una persona sensible, empática, honesta y ejemplar. Y como decía Kardec, un hombre de bien, yo le cambiaría un ser humano de bien, ¿verdad? Ahí incluye. La caridad humilla. Puede humillar si es asistencialismo provisto con orgullo y paternalismo. ¿Y se acuerdan con los terremotos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron con aquellas cajas de agua retratándose? ¿Se acuerda de eso? A eso se refiere, que tú ayudas, pero te sacas la foto para que todo el mundo diga, wow, qué bien lo está haciendo, ¿eh? A eso se refiere. Yolanda, habla por el micrófono, por favor. Dale allí acá. Así que, dime, Gracias. Yolanda. Y que fue bien criticado cuando vino el presidente y tiró rollos de papel, pero yo entiendo que él no fue el malo. O sea, no digo la palabra, pero el que se arrodilló y lo cogió del piso o de donde sea, es el que no tiene orgullo. Sí, pero igual el que sigue ofendido, ¿entiendes? Hay mucha gente que está ofendida con aquello como, no, pero entonces, ¿quién lo sacó a él de su pensamiento? ¿Cómo es él? Vamos. ¿Quién lo sacó? ¿Hubo alguien que lo orientó y le explicó lo que había pasado en Puerto Rico y la ayuda que necesitamos realmente? Nadie, todo el mundo lo aplaudió. Pues es verdad, no fue él, fueron los que estaban De eso, alrededor. pero entonces
viene acompañado de una persona que va a ver en los lugares con unos tacos que yo no sé cómo no se mató. Y yo de verdad que no entiendo por qué tú tienes que humillarte, porque tú no te vas a morir por un papelito, un rollo de papel. Mira, si los puertorriqueños no necesitan eso, Para nada. les sobra. Sí. les sobra. Para mí hubo no la acción de él, sino los que estaban alrededor que fallaron en describir la verdadera situación de Puerto Rico. Entonces, tampoco había ayuda porque eran pocos muertos. O sea, la insensibilidad y después cuando se dijo la cantidad de Claro. personas fallecidas fue impactante, Claro. pero no había necesidad de tirar papeles y la gente recogerlos. Eso es verdad. Tú tienes razón. ¿Ves? Ok, seguimos. Dice, por eso el espiritismo privilegia la caridad discreta y fraterna que no exhibe ni compra voluntades. Kardec las dividía en caridad beneficente y caridad benevolente. La una, me imagino que es la primera, caridad beneficente, dice, la una alimenta al carente de pan, la otra ejemplifica la actitud con la que se ejerce la solidaridad. Cómo tú eres el ejemplo a seguir, ¿verdad? Sí, si la persona, el grupo tiene hambre porque ha pasado un desastre natural o lo que sea, o le falta agua, pues sí, pero luego entonces, ¿cómo tú con tu ejemplo ayudas a a la comunidad? Yo entiendo que una de las personas más que va con esa caridad benevolente es Arturo Masol, ¿verdad? Porque él no se sentó a pelear con la electricidad. Él usó todo su conocimiento de ingeniería eléctrica para ya él tenía parte montado allí en Casa Pueblo, pero ¿cómo usó eso para ayudar a la comunidad? ¿Cómo tú motivas? Porque tú tienes el conocimiento, ¿cómo tú motivas a dejar de pelear con Luma y montar tu propio sistema fotovoltaico? ¿Verdad? ¿Cómo tú lo haces? Tú eres el ejemplo a seguir porque quejarse toda la vida, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a quejar? Es inútil, es buscar, y el anuncio lo dice, las personas que tenemos sistemas fotovoltaicos tenemos una red privada en todo Puerto Rico, que son millones ya de personas. Ah, que vino Sunova y metió la cuchara para enriquecerse y hizo barbaridades, haciendo parecer que la energía solar no sirve. Eso es otra cosa. ¿Cómo le permitieron? Hicieron una ley que beneficiaba a este, que ahora se fue en quiebra y tiene medio mundo arrollado con los sistemas solares. Versus lo que hizo a Arturo Masol allá en Casa Pueblo. Él es mi role model. ¿Cómo que él lo hizo y el resto de los pueblos no lo pueden hacer? Yo no entiendo. ¿Qué tiene allá adjunta? Amasol. Dime, Ada. Fantástico. Pero la visión de él es colectiva y nosotros nos quedamos en individualistas. Muy cierto. Yo no tengo placas. Yo añoro que en algún momento el grupo vecinal se uniera para que fuesen unas placas colectivas. ¿Por qué tengo que ir para mí? Él tuvo la visión, pero nosotros nos quedamos en individualistas. Ese es un comentario. Bueno, para que sea colectivo, tiene que haber un líder comunitario que oriente, porque eso también pasa en los condominios, que los condominios, la junta no permite poner placas y muchos de ellos tienen parking. Y entonces ahí sería un excelente lugar siempre y cuando no haya sombra, ¿verdad? Ahí se sería colectivo, donde tú convences con datos, ¿verdad? De cómo adquirir o fabricar, porque la persona lo puede fabricar, no dependemos de grandes compañías, eso es falso. Cualquier persona puede montar, que obviamente tenga el conocimiento, un sistema fotovoltaico a una tercera parte de lo que cuesta. Las grandes compañías a qué vinieron a ganar chavos, nada más. Mientras nosotros tengamos la visión individualista, pues caminamos
Después que a mí no me pase, que sigan allá ellos cayéndose a palos. Ahí, o sea, eso es parte de la evolución del ser. Claro. Vernos como un todo, como un grupo. Porque si no nos vemos como un grupo, no somos nada. Todavía no somos nada. Eso es así. Arturo Masol vio a su pueblo como un todo y motivó, y hubo mujeres que cogieron el taller y eran las que administraban todo aquello, y hubo un chisme ahí medio con eso, que no, ellos no podían hacer eso porque no tenían licencia. Mira, ellos montaron aquello, olvídate del caso. La gente se benefició, no murió gente porque le faltaba máquinas de respirar. Ahí es que está el detalle, pero siempre tiene que haber alguien, un líder, que los lleve y los oriente, ¿verdad? Ok, seguimos. Dice, y el progreso social. El espiritismo no sanciona el conformismo, al contrario, el progreso es ley. Y eso aparece en el ítem 785 del Libro de los Espíritus. Pero el cambio social que no transforma también al sujeto se agota en la superficie. Instituciones justas sin personas justas son frágiles. Por eso la ética espírita apunta a una reforma simultánea de estructuras y de personas. Pues, ¿de qué vale que se haya transformado el sistema de salud si la gente que trabaja allí no va a la par? ¿Entiende? ¿De qué vale transformar el departamento de educación, que cada vez que viene un secretario nuevo hay algo nuevo? Pero si tú no transformas y motivas a los trabajadores allí, no va a haber cambio, ¿verdad? Pretender que una o la otra ofrecen la solución absoluta es desconocer el proceso de desarrollo y crecimiento del ser y de la sociedad como expresión, ¿verdad? Es que me parece que debe decir el espiritismo sanciona al conformismo, Ah, dice que porque, no sanciona el conformismo. pero debe ser que lo sanciona, porque al contrario, el progreso es ley. Y Eh, conformismo es aceptar lo que hay sin solicitar un cambio, una mejora, un progreso. O sea, fíjate que eso, yo voy a volver a mirar, porque ah, lo copié tal como lo digo. Habría que mirar a ver si se refiere a cuando la persona ya acepta ciertas cosas, pero es verdad, no nos debemos conformar, ¿verdad? sí, Pero exacto. me toca a mí como espiritista refutarte a ti con eso. Me supe que tú entras en una etapa de conformismo. Me corresponde a mí juzgarte por eso, Es sin que, conocer las circunstancias. pero es que la doctrina de nosotros siempre nos insta a estudiar, a modificar, a avanzar, a ayudar. Y conformarse es no hacer No eso. hacer nada. No hacer eso. Sí, Sí, que buena observación. Lo busco, pero me parece que no le cambia nada, ¿verdad? Dice, ¿qué es al fin tener mejor posición en la vida extrafísica? Ya en el plano espiritual, que es la pregunta que tú hiciste de las categorías de los espíritus, ¿verdad? Dice, no es un pase VIP a regiones privilegiadas. Es más lucidez, más paz activa, mejor capacidad de amar y servir, más libertad interior y con ello mayor poder de cooperación con los buenos espíritus, ¿verdad? Y saber trabajar en equipo, ¿no? Esa es la cuestión. Dice, es disponer de recursos íntimos para reparar errores con prontitud, asumir tareas sin rencor, comprender sin condenar y enseñar sin arrogancia, sin creerme que yo soy lo mejor, ¿verdad? Así que el que enseña sin arrogancia siempre acepta críticas sin molestarse. Dice, esa posición no se compra con fórmulas o rituales, conjuros, meditaciones, cristales u otros. Ni se hereda por tradición familiar, ni se obtiene por pertenecer a círculos selectos o hacer mucha actividad caritativa o la divulgación espírita. Se conquista en el transcurso de la vida común con actitudes continuas y perseverantes,
con luchas íntimas que no salen de los periódicos, que no salen en los periódicos, con trabajos honestos que mejoran la vida de otros sin reclamar trofeos o medallas. Y verdad que siempre se busca el que me reconozca. Mira, yo hice este trabajo en la comunidad y nadie ni me gracias me dieron. Pues no, ahí es que viene el verdadero espírita, ¿verdad? Que no busca ese reconocimiento. Y finaliza él con que el saber sea la lámpara, pero que el bien sea el camino. Y ahí encontré esa lámina o esa cita de Allan Kardec que dice, las buenas acciones son la mejor oración, porque los actos valen más que las palabras. Y eso aparece en el libro de los espíritus, ¿verdad? Y ahí cambiamos. ¿Cuál es la diferencia? Una de tantas diferencias entre lo que es el espiritismo versus lo que es la religión es que nosotros no estamos orando todo el tiempo. Sí procuramos sintonizar, ¿verdad? Con esos buenos espíritus que están allí solo para orientar. Al fin y a la postre, la persona es quien con su libre albedrío toma la decisión. Y entonces cuando yo estaba haciendo este trabajo, ¿verdad? Encontré, y Carly fue que me lo leyó justo, yo estaba hablando con él y de momento él pasa a Facebook y encuentra esto que Flavia había publicado, qué sé yo creo que en el 2012 o no me acuerdo. Y cuando él lo leyó, yo digo, pero si esto es más o menos lo mismo que yo estoy trabajando aquí, y decidí copiarlo. Dice, en el espiritismo habrás encontrado tu renovación mental. El fenómeno mediúmnico habrá modificado tus convicciones, porque ya sabes que los espíritus existen y que uno no, el espíritu no muere, ¿verdad? Al morir físicamente, ¿verdad? Seguramente las conclusiones filosóficas han alterado tu visión del mundo. Ahora admites la inmortalidad del ser. Sientes la exaltitud de exaltitud de tu propio destino. Pero si esa transformación de la inteligencia no eleva tu corazón mediante el perfeccionamiento íntimo, que es lo que a ti te corresponde, ¿verdad? Si los principios que abrazas no ayudan a que mejores tu comportamiento en relación con nuestros hermanos de la humanidad, ¿para qué te sirve el conocimiento? Si una fuerza superior no educa tus emociones, si la cultura no te conduce hacia la elevación del carácter y del sentimiento, ¿qué haces con el tesoro intelectual que la vida te confía? Si te fijas, es la misma idea que él tiene, el para qué nos sirve el conocimiento si no sirve. ¿Entiendes? Esto que aprendemos aquí, día a día, aplicarlo. Y obviamente que es bien fácil con el hijo que se porta bien, con el vecino que no nos causa problemas. Pero qué difícil es cuando tenemos un vecino que es antagónico y un hijo contestón y que no acepta, ¿verdad? Así es bien difícil. Ahí es que viene exactamente el examen que muchas veces fallamos. Karil a veces me dice, mami, pero ¿qué conducta espírita es esa? Y yo, tienes razón. Pero no es mantenerla, es lo reconozco y voy la próxima vez no caer en ese estilo de cosas, ¿verdad? Porque somos humanos. Oye, que cuando somos espíritus lo entendemos bien, no estamos en esta carcacha. Cuando llegamos aquí, no es lo mismo. Yo prometí unas cosas antes de nacer, pero cuando estamos aquí, la cosa cambia, ¿verdad? Pero ese es el trabajo. Por eso, ahí es que viene el trabajo. Aunque te den ganas de matar al otro, ¿verdad? Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero que le haya hecho reflexionar el artículo de José para poner en práctica todos los días esto que hemos aprendido. ¿Está bien? Gracias. Dime, Yari, usa el micrófono. Prende. ¿Se dañó? Ay, Dios. Eso lo puso Flavio en Facebook, que le salió a Karil.
Dime, Yari. Sí, buen día. Es que quería aportar a lo que se mencionó ahorita del contexto de que el espiritismo no sanciona el conformismo. Ok. Hice una pequeña consulta a la Ok, inteligencia a artificial. ChatGPT. Entonces, lo que me dice es, bajo la filosofía espírita de Allan Kardec, decir que el espiritismo no sanciona el conformismo significa que la doctrina no aprueba ni legitima la pasividad moral o espiritual. Bajo el contexto del libro de los espíritus, en el ítem 785, los espíritus señalan que el orgullo y el egoísmo son los mayores obstáculos del progreso moral. El conformismo, entendido como acomodarse en lo material, resignarse sin buscar mejorar o no esforzarse por crecer, es una manifestación de ese egoísmo y orgullo. El espiritismo enseña que el ser humano está llamado a evolucionar constantemente, tanto en conocimiento como en virtud. Lo que implica esta frase de no sanciona significa no lo valida, no lo justifica y no lo considera aceptable. Bajo el espiritismo se impulsa al hombre a superar la indiferencia y la inercia, porque la vida tiene un propósito de progreso. La doctrina invita a la acción consciente, el estudio, el autoanálisis, la práctica de la caridad y búsqueda de la verdad. En palabras simples, decir que el espiritismo no sanciona el conformismo equivale a afirmar que no basta con aceptar las cosas como son sin intentar mejorar, que el conformismo es contrario al principio del progreso que guía la evolución del alma, y la verdadera fe espírita es la dinámica, razonada y transformadora, nunca pasiva. Precioso. Así que contesta tu inquietud y por qué él lo escribió allí. ¿Eh? Recuerden algo, la inteligencia artificial es solamente un instrumento que te recoge la data que aparezca escrita y por eso es que es importante compartir el conocimiento para que aparezca esa información y otros se puedan beneficiar de ella. ¿Ok? Gracias. Hermoso. Lo que contesta porque el conformismo ahí es que no se está validando, que según lo que ella explica, la manera como está escrito es que el espiritismo no valida el conformismo. Por eso no lo valida, pero está bien escrita la forma que la no, la forma como ella lo escribió tal como él lo escribió, que debe ser que en el libro de los espíritus aparece tal cual, pero es que no lo valida. Está de esa forma, que puede ser la forma como se tradujo también, así que está mal, la sintaxis está mal, ¿verdad? Así que, o pudiera estar mejor, vamos a decirlo de esta manera. Bien, ¿algún otro comentario? Pues entonces la asignación va a ser, de ahora en adelante, conscientemente, aplicar eso que está allí. ¿Que vas a meter la pata muchas veces? Sí, sí, pero metiendo la pata uno aprende, ¿verdad? Así que gracias por escucharme. ¿Y te toca cerrar o qué? Sí. Bueno, utilizando el conocimiento es algo que nos sirve a todos. Y es lo que constantemente se hace. Quería decirle que uno de los puntos más que más nos pueden estar afectando en el mundo intelectual es el hecho de que se le da reconocimiento a intelectual por la cantidad de artículos que pueda publicar en la fase que está realizando en sus estudios académicos. Y entonces, ese esfuerzo de reconocerse hace que el egoísmo sea el factor principal que rige a estas personas que practican el conocimiento en el conocimiento. Ser una persona que pueda compartir el conocimiento con los demás en el mundo intelectual es bien difícil. Es difícil. Por esa misma razón. Estaba escuchando un programa esta mañana donde discutían, ¿verdad? Una expresión que hizo el CEO de Nvidia, que es una de las compañías más adelantadas en el desarrollo tecnológico, porque advirtió
que la práctica de impedir llevar el conocimiento de la tecnología a China, lo que ha provocado es que la propia China desarrolla el conocimiento dentro de sí misma y ya está en un punto de alcanzar y superar a la tecnología occidental. O sea que el no facilitar el intercambio del conocimiento y aguantarlo porque tiene unas implicaciones económicas, lo que ha producido entonces es un estímulo para que se supere, lo haga mucho más distribuido, porque el asunto de la China es que es socialista, indiferente o diferente al capitalismo, que es más centrado. Y entonces esa misma proyección y ese llevar esa tecnología a través de todos los países dentro de la influencia de China, lo que hace es proveerle un laboratorio de práctica que lo ha hecho tan competente como el Occidente. Entonces, el conocimiento tiene que esparcirse, el conocimiento tiene que difundirse. Y no podemos basarlo en una competencia, porque la competencia lo que trae es una discusión donde el impulso económico rige. Así que tengamos eso en mente y juzguemos de esa manera cuando nos comportemos en la magnitud en que nosotros sabemos o reconocemos las cosas. Así que gracias, Ruth, por esa clase, un tema muy especial e interesante. A José Arroyo, ¿verdad? Pues un pensador boricua en el mundo espírita, qué bueno. Y a todos ustedes, pues, por su participación, atención, que regresemos entonces a nuestros hogares, tranquilos, alegres, dispuestos a que ese conocimiento que vamos de aquí y que tenemos por nuestro propio esfuerzo les sirva para compartir, transmitir a todas las personas en nuestro círculo de acción una visión tranquila, serena y clara de la vida. Así que, buenos días.